Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Todo es Geopolítica, bienvenidos al programa en el que analizamos, les contamos y explicamos todo lo que está sucediendo en el tablero internacional, como saben, con muchos conflictos sobre la mesa, mirando al conflicto en Oriente Medio con una posible tregua entre Israel y Hamás, que ya les adelanto que Israel está descartando, dice que algunas de las exigencias que tiene Hamás son inaceptables, pendientes también del conflicto en Ucrania con un ataque masivo que ha tenido lugar en el día de hoy en Kiev. También enseguida les vamos a contar que Estados Unidos ha detectado 4 aviones rusos sobrevolando Alaska y les hablaremos de las advertencias de Medvedev, del expresidente ruso, que dice que en el caso de que haya un conflicto entre Rusia y la OTAN sería el fin, sería el apocalipsis. Enseguida andamos en estas cuestiones, enseguida las analizamos de la mano de los mejores expertos, pero empezamos mirando a la actualidad. El epicentro informativo gira en torno a lo que parece ser una posible oportunidad a una tregua en la guerra en Gaza. El movimiento de Hamás ha confirmado que ha dado su respuesta a un acuerdo de alto el fuego propuesto para Gaza, que también implicaría la liberación de rehenes, una respuesta que ahora está evaluando Israel y Estados Unidos. Por su parte, además, Estados Unidos muestra confianza en que el acuerdo todavía es posible. Mientras tanto, Israel ha descartado un alto el fuego propuesto por Hamás. Dice que es inaceptable, es lo que ha apuntado un alto funcionario israelí al canal 13 de Noticias. Agregan que la cuestión que se debate ahora es si rechazarlo por completo o iniciar nuevas negociaciones en un esfuerzo por suavizarlo. El único comentario oficial hasta el momento es que la oficina del primer ministro está estudiando la tregua propuesta. El propio Netanyahu va a hacer una rueda de prensa en las próximas horas, eso de las 7:30 hora española, contando los detalles de este posible acuerdo de rehenes. Un día más miramos al Mar Rojo. Los hutíes intentaron ayer atacar a un buque de carga británico en el sur del Mar Rojo, es lo que decía el ejército estadounidense. Hablan de que misiles balísticos cayeron sin causar daño en el agua cerca del MV Morning Tide, un barco de propiedad británica con bandera de Barbados. El MV Starnesia, un granero de propiedad griega, fue alcanzado el mismo día por un cohete que causó daños menores. Un tercer misil dirigido al barco fue interceptado por un destructor estadounidense. Siguen las tensiones, siguen los ataques en el Mar Rojo. Hablando de ataques, miramos ahora el conflicto en Ucrania. Los ataques rusos con misiles y drones han alcanzado Kiev y otras ciudades importantes este miércoles por la mañana, matando al menos a 4 personas, hiriendo a otras 25, según informan las autoridades ucranianas. Los ataques tuvieron como objetivo Yarkov, el sur de Mykolaiv, y también Kiev, donde se encontraba de visita el máximo diplomático de la Unión Europea, Josep Borrell, que se ve obligado a comenzar el día en un refugio antiaéreo, calificándolo como parte de la realidad diaria de Ucrania, es lo que decía el propio Borrell. Además, escucharon explosiones en la capital del país cuando los sistemas de defensa aérea estaban ocupados en repeler el ataque. En el sur de Mykolaiv, las autoridades locales informaron de que habría muerto una persona y que varias más resultaron heridas. También se escucharon explosiones, como decíamos, en el noreste de Yarkov. Pendientes de todo esto, miramos a una última hora. 4 aviones militares rusos han sido detectados en el espacio aéreo de Alaska, días después de que el gobierno de Estados Unidos rechazara el supuesto reclamo de Moscú sobre Alaska. Ahí ven ustedes en sus pantallas este anuncio, este comunicado del Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte. Ha dicho en un comunicado este martes por la noche que los 4 aviones militares fueron rastreados operando en la zona de identificación de defensa aérea de Alaska, pero que permanecieron en el espacio aéreo internacional y no ingresaron a Estados Unidos ni a Canadá, que sería espacio aéreo soberano. Rusia ha confirmado que 2 de sus bombarderos Tu-95 volaron sobre aguas cercanas a Alaska, según informaba Reuters. Además, volaron durante 9 horas y fueron escoltados por aviones de combate Su-30SM, según apuntaba el Ministerio de Defensa. Si bien no se consideró que estos aviones de combate rusos representaran un peligro, la actividad militar en la zona ha sido noticia en los últimos meses. De hecho, en agosto la Armada de Estados Unidos envió destructores a la costa de Alaska después de que 11 buques de guerra rusos y chinos fueran avistados navegando en aguas internacionales cercanas. El propio senador Dan Sullivan, republicano de Alaska, calificaba el tamaño de esta operación conjunta china y rusa como sin precedentes. Pendientes de la evolución de esta noticia, como decíamos, Estados Unidos ha detectado 4 aviones de combate rusos en el espacio aéreo de Alaska. Pendientes también del vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitry Medvedev. En una publicación en las redes sociales ha dicho este miércoles que si ocurre una guerra entre Moscú y la OTAN será un apocalipsis, y agrega que la guerra no va a seguir el escenario de una operación militar especial y que no será llevada a cabo en trincheras. Dice Medvedev, se utilizarán misiles balísticos y de crucero con ojivas especiales para proteger la integridad territorial de nuestro país. Esto se basa entre los documentos militares doctrinales y es bien conocido por todos, y este es el apocalipsis, el fin de todo. Ha aconsejado también a los políticos occidentales a decir a los votantes la amarga verdad, dice, no mantenerlos como idiotas sin cerebro, repitiendo el falso mantra de estar preparados para la guerra con Rusia. Pendientes de esto, miramos también a Tucker Carlson, un protagonista en las últimas horas por esta entrevista al presidente ruso Vladimir Putin, que podría convertir al experto conservador en el blanco de los legisladores de la Unión Europea. Es lo que está apuntando en estos momentos Newsweek, hablando de miembros actuales y anteriores del Parlamento Europeo. El trabajo
Rusia podría poner al expresentador de Fox News en problemas con la Unión Europea, es lo que está diciendo Guy Verhofstadt, es primer ministro belga y actual miembro del Parlamento Europeo. Hablando de esta noticia, este legislador ha pedido a la Unión Europea que explore la opción de imponer una prohibición de viajar a Carlson. La ha descrito como un portavoz del expresidente Donald Trump y Putin, y agregó que, como Putin dice, es un criminal de guerra y la Unión Europea sanciona a todos los que le ayuden en ese esfuerzo. Parece lógico que el Servicio de Acción Exterior examine también su caso. Pendientes de Tucker Carlson, de la entrevista que se va a publicar mañana a eso de las 6 hora de Estados Unidos. Terminamos mirando a Ucrania. El Parlamento ucraniano ha aprobado este miércoles en primera lectura un proyecto de ley que endurece las normas de movilización del ejército con el objetivo de permitir a Kiev reclutar a más personas a medida que la guerra con Rusia se acerca a su segundo aniversario. Apuntan, eso sí, que esta no es la decisión final, que va a haber una segunda lectura y que serán cambios antes de ellas, lo que ha dicho Alexei Goncharenko, uno de los legisladores en la aplicación de mensajería de Telegram. Pendientes de todas estas noticias, como ven, muchos temas que debatir, muchos temas que analizar, como siempre lo hacemos con los mejores expertos, y contamos con Diego Pitals, profesor del Máster de Relaciones Internacionales del IEB. ¿Qué tal, Diego? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Un placer. Tenemos también a Pedro Mourinho, founder y CEO de Iber-Atlantic Global Corporation y cónsul honorario de la Federación de Rusia. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas tardes, muy bien, muchísimas gracias. Un placer, Pedro, tenerte por aquí. Contamos también con Aleix Amorós, analista geopolítico y asesor financiero. Muy buenas. ¿Qué tal, Aleix? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Encantado de volver a estar aquí. Pues si te parece, Aleix, empezamos contigo. Empezamos mirando a Oriente Medio, este posible acuerdo entre Israel y Hamás, este posible alto el fuego con Israel, que ya está diciendo que hay algunas exigencias por parte de Hamás que son inaceptables, y con Netanyahu, que va a hablar en las próximas horas para dar más detalles sobre este asunto. No sé cómo ves esta cuestión y sobre todo qué esperanzas hay de un alto el fuego. Muy bien. Yo empezaría diciendo que podríamos aplicar aquí el refranero popular con aquello de cuando el río suena es que agua lleva. Estoy convencido de que en los despachos de los principales estamentos diplomáticos, tanto en Oriente Medio como en las principales cancillerías internacionales, hay una voluntad explícita de llegar a un acuerdo, y en ese sentido yo estoy convencido de que en cuestión de días, si no semanas, pues se va a rubricar en tiempo y forma. Sí que es verdad que en este tipo de situaciones tan complejas, en las que al final dos bandos, como en este caso son Hamás e Israel, se encuentran en un conflicto abierto de alta intensidad, siempre es difícil llevar acuerdos, entre otras cosas porque se parte de posturas maximalistas. Al final, aunque Israel tenga la sartén por el mango en lo que al desarrollo militar del conflicto se refiere, con una superioridad aplastante, eso no está haciendo que lo que es la estructura organizativa y el poder de influencia de la milicia Hamás sea mermado, todo lo contrario. Entre otras cosas porque buena parte de su cúpula de liderazgo está diseminada por varios países afines que sirven de protectorados para sus intereses, desde Turquía, pasando por Malasia, la propia Qatar, donde está el brazo político de la milicia, etcétera, etcétera. Me da la impresión de que uno y otros están testeando un poco hasta qué punto pueden estirar la goma. La contrapropuesta que filtraba Hamás en las últimas horas consistía en una tregua de 4 meses y medio, estructurada a lo largo pues, de toda una serie de semanas, que implicaría eventualmente la liberación de los 130 rehenes israelíes que todavía tiene Hamás bajo su poder, en contraprestación de cerca de 1.500 palestinos, así como la retirada total del ejército israelí de la Franja de Gaza. Este tipo de cuestiones, que pueden ser más o menos lógicas y esperables si lo que se aspira es a un acuerdo final de paz, son posturas confrontativas, más si cabe, cuando tanto Netanyahu como todo su gabinete, marcadamente escorado a la derecha, pues siempre se han mostrado partidarios de la derrota total de Hamás, ¿no? Y por tanto, en ese sentido, un posible acuerdo de paz iría en contra de la narrativa que hasta ahora ellos mismos pues, han predicado y que también han trasladado a buena parte de su militancia y de la ciudadanía, en tanto en cuanto pues, la única solución posible era la victoria militar aplicando todos los medios necesarios. Insisto, yo creo que el acuerdo está cerca. Hay una presión importante por parte de la comunidad internacional,
Egipto está que se tira de los pelos desde el momento en que no puede hacer uso del canal de Suez. La propia Qatar pues, se ve fuerte mediante entre las partes. Estados Unidos, a través de Blinken, que vuelve a estar en su quinta gira por Oriente Medio, está también apretando las tuercas. También se perciben una serie de señales indirectas. Por ejemplo, ayer la Cámara Baja, es decir, el Congreso de Representantes en Estados Unidos, tumbó una propuesta demócrata que se instaba pues, a facilitar un paquete de ayuda, tanto económica como militar, para Israel, valorado en 17.600 millones, y tanto una parte del ala demócrata como de la republicana pues, tumbaron la moción y se quedaron cortos con escasos 250 votos a favor y 180 en contra. Es decir, que se perciben una serie de puntos en los que, si bien Israel pues, sigue gozando de una serie de privilegios y de posición dominante, también se va dando cuenta de que el coste asociado a este esfuerzo bélico pues, va mermando y, en mi opinión, es cuestión de días que se consigue llegar a un acuerdo. Vamos a ver si se consigue o no este acuerdo, como bien está apuntando Aleix. Pedro, quiero saber también tu opinión sobre este conflicto. Como bien apuntaba Aleix, la presión internacional y, sobre todo, coincide además con el viaje de Blinken, ¿no? Parece, bueno, pues que ha hecho este viaje con un tipo de información, ¿no? Sobre todo intentando poner un poco más de presión de cara a este acuerdo. Pues efectivamente, aquí cuando hay una negociación como la que ha descrito muy bien Alex, aquí entre las distintas partes actúan obviamente tanto Israel como Hamas, que son los protagonistas del acuerdo, pero también hay todos los patrocinadores o los apoyos de cada una de las partes. Indudablemente, aquí quién tiene interés en el acuerdo y quién no tiene tanto interés en el acuerdo. Y aparte, dentro del posible acuerdo para llegar a esta tregua, este alto el fuego, quién tiene mucho más interés en todo lo que se está pactando o quién quiere dejar al margen del acuerdo algunos aspectos. Estados Unidos es indudablemente por el lado de Israel el que más está presionando en estos momentos a Israel para llegar a este acuerdo. ¿Por qué? Como siempre, Estados Unidos en su política exterior lo caracteriza también lo que pasa en la política interna. Y ahora mismo las encuestas en Estados Unidos nos dicen que 7 de cada 10 votantes demócratas no están nada de acuerdo de cómo se está manejando este conflicto en Gaza por parte de Israel. Es decir, el excesivo protagonismo del ejército y sobre todo la acción de castigo a la población civil con miles de muertos, niños, mujeres, destrucción masiva en Gaza, está impactando en la opinión pública demócrata y por lo tanto no están a favor. Esto obliga al gobierno del presidente Biden y obliga al secretario Blinken a involucrarse activamente, de ahí las 5 giras por Oriente Medio, donde presiona tanto a Israel como también presiona a los que tienen influencia con Hamas, que son fundamentalmente Egipto y el propio Qatar. Ahí tenemos por una parte. Por la otra parte, tenemos obviamente a Israel y a Qatar, que están presionando al grupo, a Hamas, a los líderes políticos de Hamas, para que se llegue a un acuerdo. Estos ya han manifestado claramente que están a favor de llegar a esta tregua. Lo que pasa es que hacen también una negociación de máximos. Y aquí es donde está un poco el conflicto y el problema para resolverlo. Para Hamas es muy importante que haya una tregua, un alto al fuego que dure varios meses y además una retirada de las tropas israelíes. Y por parte de Israel y por parte del primer ministro Netanyahu ha prometido al comienzo de esta operación militar acabar con Hamas. Entiende que una parálisis de 4 meses de la acción militar daría tiempo a Hamas a reconstruir sus fuerzas, aprovisionarse, etcétera, etcétera, y por tanto su objetivo también sería más complicado. A mayores también hay una situación política interna en Israel que es muy compleja, es decir, hay una parte de los adversarios políticos del primer ministro Netanyahu que le achacan parte de la culpabilidad de los ataques terroristas del 7 de octubre con más de 1.200 fallecidos. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo
contemporizó con Hamás. Pensaba que la división entre los palestinos, donde por un lado Hamás controlaba Gaza y la autoridad palestina Cisjordania, le facilitaba no tener un interlocutor claro y por lo tanto descartar la solución de los dos estados. Él también pensaba que una Hamás fuerte, financiada, incluso está más que comprobado que era claramente conocedor y partidario de la financiación por parte de Qatar a Hamás, beneficiaba también a todos sus intereses de tener fuerte a Hamás, pero no lo suficientemente fuerte para ser una amenaza. Si ahora se finaliza la operación militar, muchos de los adversarios políticos del primer ministro pedirán cuentas de esta contemporaneización que tuvo durante muchos años y de esta permisividad que ha tenido, por ejemplo, con la financiación de millones de dólares, de cientos de millones de dólares de Qatar, que era conocida por parte de Israel. Por lo tanto, ahí hay muchísimas variables que aún hacen dilatar la posibilidad de llegar a un acuerdo. Bueno, pues pendientes de este acuerdo, si finalmente se produce o no. Diego, quiero escucharte también a ti, un poco saber cuál es tu opinión y también cuáles pueden ser los próximos pasos. Como decíamos, Netanyahu va a hablar en apenas 3 horas dando algo más de pistas, ¿no?, de este posible acuerdo. Bueno, pues muy buenas tardes. A mí me gustaría estar un poquito en la mente de toda esta gente, ¿no?, para poder vislumbrar un poquito cuál es no su estrategia, sino porque yo creo que la estrategia está más o menos clara, ¿no? Es lógico que Israel se esté negando a las solicitudes que está haciendo en este caso, a las peticiones que está haciendo en este caso Hamás. Me uno completamente a Alexis y a Pedro, en el que Alex ha comentado muy bien, ¿no?, el número que hay de las cifras que manejan cada una de las partes, ¿no? Y Pedro pues ha añadido algunos elementos más que, sobre todo, igual que Alex, que tienen un carácter más internacional, ¿no?, con otros países. Pero si nos centramos básicamente en las peticiones que hace Hamás, aquí no podemos olvidar que Hamás, al fin y al cabo, lo que está haciendo es la carta a los Reyes Magos. O sea, es como cuando de niños pedíamos el libre tren y sabíamos que no nos lo iban a traer, pero lo pedías igualmente, ¿no? En este sentido, tenemos que pensar que tenemos un Hamás que efectivamente, los dos lo han comentado, tanto Alex como Pedro, ¿no? Casi 4 meses y medio de tregua en este sentido, pidiendo una cosa que es muy complicada, que es la retirada total de las tropas de Palestina. Esto le daría efectivamente fuerza, o digamos que daría un tiempo muy valioso a Hamás para reorganizarse, reestructurarse. Piden la liberación de más de 1000 presos, entre ellos algunos que tienen ya desde hace tiempo condenados a cadena perpetua dentro de Israel por acciones terroristas. Obviamente, como he dicho antes, esto es un poco la carta de los Reyes Magos. ¿Cómo vas a dar eso? Pues no, yo me imagino que Netanyahu irá por ahí. O sea, vamos a ver en qué punto nos encontramos. Tú pides un extremo, yo no voy a aceptar ese extremo, obviamente, sí, pero efectivamente pues estamos ante una situación en la que claro, Netanyahu se encuentra ahí en ese punto intermedio entre, caray, necesito, no se me entienda mal estas palabras, necesito el conflicto internamente a nivel gobierno, pero luego, por otro lado, también la perspectiva internacional, la imagen pública está siendo pues muy golpeada. O sea, no olvidemos que el peso de los muertos por un lado y por otro no es el mismo, obviamente. También es verdad que gran parte de los palestinos eran milicia pura. Pero claro, y luego el ataque que uno llevó y que el otro llevó. Entonces, aquí realmente es un poco un juego de malabares. Va a estar tirando los bolos, moviendo los platillos, porque no es una situación para nada sencilla. Yo creo que es un buen comienzo, es un arranque hacia una paz, no creo que muy duradera, pero bueno, ahí está, ¿de acuerdo? Lo han puesto encima de la mesa. Jamás sí que muestra pues esa necesidad también de tregua y esa paralización de las acciones que al fin y al cabo les están agotando, y precisamente Israel lo que quiere es eso, agotarles. Pero lo he comentado, una de las propuestas, una de las ideas de Netanyahu, nada más arrancar el conflicto, el mismo 7 de octubre, el día 8, al día siguiente, era: vamos a acabar con Hamás. Y si ahora mismo les das esa tregua, Hamás se va a reestructurar, se va a rearmar, y entonces te va a ser todavía más complicado el acabar con este problema que tienen
tan grave. Es un poco la visión, porque los dos ya han comentado gran parte de lo que estábamos viendo. Pendientes de este posible acuerdo, como decía, pendientes de las palabras del primer ministro israelí, de Netanyahu, que hablará en unas horas. Si os parece, vamos a pasar al conflicto en Ucrania. Hay muchos temas que tratar, pendientes de este ataque que ha tenido lugar en Kiev, de Ucrania, que está preparando una mayor movilización. Decía Zaharova que Victoria Nuland ya le dio las claves en su visita la semana pasada, donde hablaba además de sorpresas para Rusia. Pero, Arey, si te parece, empezamos por estos ataques que han tenido lugar en las últimas horas, ataques masivos, 44 misiles, 20 drones, que sobre todo se han centrado en la ciudad de Kiev. No sé cómo podemos valorar esto y también la posible respuesta por parte de Ucrania. Decía Zelensky que se van a vengar. Bueno, vamos a ver, por partes. Desde un punto de vista simbólico, me parece llamativo que se produzca el mismo día en que tenemos a Borrell por ahí. No deja de ser una nimiedad desde el momento en que al final estaba a cubierto en el búnker del hotel en el que se hospeda, pero sí que es cierto que en los primeros compases de la guerra veíamos una mayor sintonía, por así decirlo, a la hora de evitar potenciales errores de cálculo y evitar bombardeos a sabiendas de que importantes figuras del estamento político, ya fuesen de la Unión Europea o de Washington, estuviesen de visita, por ejemplo, en zonas de Ucrania, ¿no? Como por ejemplo en Kiev. Vemos, por tanto, que ese tipo de bienentendimiento y de diplomacia entre partes, pues como que se resquebraja un poco y cada uno antepone un poco más sus intereses. También me parece interesante el hecho de que este tipo de ataques que se habían producido a lo largo de otros momentos en los últimos meses, pues no solían tener unos ratios de impacto tan elevados, ¿no? Lo cual me lleva a pensar hasta qué punto están decastigadas las defensas antiaéreas ucranianas, especialmente en lo relativo a la munición, porque ya sabemos que es un problema acuciante, lo solemos tratar en torno a la cuestión de la artillería, pero los repuestos de misiles como los Patriot americanos o los IRIS-T alemanes, pues también es otra cuestión a destacar. Más allá de eso, aún así, el ataque en lo que es el día de hoy le achaco más de simbolismo que de impacto real. Para mí, donde realmente hoy por hoy hay que poner el foco en Ucrania es en dos cuestiones muy importantes. La primera, en lo que ya parece bastante claro que acabará siendo una purga a todos los niveles del alto estamento militar, que implicará no solo a Zaluzny, que es actualmente el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, sino también a su compatriota, a Sergei Shatala, que es el comandante en jefe del Estado Mayor del ejército ucraniano. Declaraciones que, por cierto, el propio Zelensky ya dejó claro hace escasas 48, 72 horas en una entrevista en un medio italiano, en Rai TV, y que son muy elocuentes, puesto que al final ejemplifican una divergencia muy importante a la hora de encarar la guerra, ¿no? Si bien Shatala y Zaluzny eran, digamos que, más partidarios de un enfoque más pragmático, que implicaba retiradas tácticas, la preservación de recursos, tanto humanos como materiales, Zelensky es más partidario de la defensa numantina a toda costa, con el consiguiente desgaste que eso también tiene, ¿no? Y lo vimos, por ejemplo, hace un año en Bakhmut, con la defensa y eventual toma de la ciudad por parte de lo que eran por aquel entonces las fuerzas Wagner, y lo estamos viendo en estos momentos en la pequeña ciudad de Avdiivka, que, si bien menor en tamaño y en lo que era población, pues no deja de ser un sitio especialmente simbólico, dado que era una ciudadela muy fortificada, que se había mantenido inexpugnable desde el inicio de los conflictos del Donbass y que además servía como zona de lanzamientos artillados hacia la ciudad de Donetsk, donde pues, en los últimos meses también había habido importantes ataques contra la población civil, ¿no? Por tanto, todo esto, digamos que los ataques de hoy se enmarcan más en un marco global en el que vemos un Zelensky con crecientes problemas internos, encontrándose en la tesitura de que tiene que hacer un relevo en los más altos niveles de la cúpula militar cuando, y esto es un detalle importante, los niveles de aprobación tanto de Shatala como de Zaluzny son claramente superiores a los suyos. De hecho, a finales de diciembre, el Instituto Internacional de Sociología de Kiev
hizo una macroencuesta entre la población ucraniana que, entre otras cosas, preguntaba por la valoración de los principales líderes del país en contexto de estado de guerra. Y pues la aprobación de Zelensky, por ejemplo, se redujo del 85% aproximadamente en el 2022 al 62% a finales de 2023, mientras que la valoración de Zaluzny se mantenía en el 88%, casi el 90%. Es decir, es una figura que a ojos de los ucranianos es percibida como mucho más popular y para muchos una figura central sin la cual pues, posiblemente Ucrania no habría aguantado las primeras embestidas de Rusia a comienzos de 2022 en la guerra, ¿no? Y todo esto me lleva a pensar pues, en una situación cada vez más deteriorada. Sí que es verdad que Zelensky puede notarse un importante tanto diplomático económico la pasada semana con la aprobación del paquete de ayuda de 50.000 millones por parte de la Unión Europea, tras superar los vetos iniciales de Hungría, pero la réplica que tendría que darse, por ejemplo, en Washington, ya estamos viendo que casi con total seguridad no se va a dar, y los más de 60.000 millones que quería aprobar Biden para enviar a Ucrania, si bien es probable que pasen el primer filtro del Senado, de nuevo en la Cámara Baja, en la Cámara de Representantes, los republicanos, liderados por un Trump que vuelve a estar en primera línea, muy posiblemente lo van a vetar. Todo esto nos evoca una situación en la que, si bien hay una serie de recursos económicos que pueden servir para mantener a flote lo que son las pensiones, los salarios y los gastos administrativos, no sirven para cubrir los gastos y las importaciones armamentísticas, hasta el punto de que Estados Unidos, sin ir más lejos, desde la última semana de diciembre no ha hecho ni un nuevo envío de armas, y el propio Borrell hace una semana explicaba en un foro también internacional que del 1.000.000 de salvas de artillería que se habían comprometido a enviar a Ucrania para marzo de 2024, a duras penas llegarían a la mira. Bueno, pues como bien está explicando Alex, la situación en Ucrania pues cada vez más desesperada, con el propio Zaluzny, el propio comandante en jefe de Ucrania, pues también una situación complicada. El mismo ha sido el que ha hablado, como bien está explicando Alex, de estos fallos en la defensa antiaérea de Ucrania que pues han recibido bastante más visibles de lo que solía suceder en estos ataques. Pedro, quiero hablar contigo, quiero que nos expliques, como bien está explicando Alex, el simbolismo de estos ataques y también teniendo en cuenta pues que el eje central ahora mismo está también en Avdiivka, ¿no? Tanto la presencia de Borrell como, pues que parece que son prácticamente las últimas horas, los últimos días para que Rusia tome también, en este caso, Avdiivka. No sé qué relación hay entre eso y los ataques que hemos visto hoy en Kiev o también en Kharkov, por ejemplo. Efectivamente, el simbolismo es que los ataques desde el comienzo, los ataques tanto aéreos como misiles como a través de drones, normalmente se han hecho desde el comienzo de la guerra, pero con distintas estrategias. Al comienzo, el ejército ruso ha atacado más la infraestructura, sobre todo energética y de servicios esenciales a la población, para, digamos, que castigar y minar la moral de la población ucraniana, pues obviamente para que el nivel de desconfort por parte de ellos pues también afectase a la moral de resistencia. Eso, digamos, que fueron los primeros meses del primer año del conflicto. Ahora, en este segundo año del conflicto, en los últimos meses, estos ataques se han centrado más sobre el complejo militar. Como muy bien ha explicado Alex, la falta ahora de cooperación en los últimos meses por parte del complejo militar de Estados Unidos en cuanto al suministro de armas, municiones y demás, deja cojo al ejército ucraniano. Sí, las capacidades a mayores, las capacidades de producción propia de este armamento, de estas municiones, también son atacadas y son destruidas por parte de los rusos. La posición militar ucraniana es claramente inferior. Por lo tanto, ahí se centran en las últimas semanas, en los últimos meses. También hay una práctica de cierta reacción de castigo cuando los ucranianos han pasado alguna de las líneas rojas que Rusia, digamos, que interpreta no como legítima dentro de esta operación militar especial. Esas líneas rojas pues son, por ejemplo, el bombardeo, el ataque con drones o misiles
a la población dentro de Rusia, es decir, en regiones como Kursk, Belgorod, al propio ataque a Crimea, al puente de Kerch, sobre el estrecho de Kerch en Crimea, o incluso atentados que ha habido por parte de los servicios secretos ucranianos a bloggers militares rusos o a la hija de Dugin, que fue vilmente asesinada en el interior de Rusia. También ha habido este tipo de respuestas. Recientemente ha habido un ataque a un barco de la flota rusa del Mar Negro y, por lo tanto, también cabe como una de estas reacciones. Es también importante señalar que, efectivamente, cada vez, digamos que el aprendizaje de Rusia de cómo atacar a pesar de las defensas antiaéreas proporcionadas por Occidente, especialmente los sistemas Patriots, es que saben que un ataque masivo, donde utilizan por una parte señuelos de bajo precio, sobre todo los drones de fabricación o digamos de origen iraní, de ataque de forma masiva, colapsan el sistema de defensas de los ucranianos y, por lo tanto, al final el daño es producido por estos misiles, sobre todo los hipersónicos rusos, con mucha más precisión y con mucha más potencia, y están dañando tanto la logística como las capacidades militares y de producción del ejército ucraniano y de los ucranianos. Pero bueno, digamos que esto sería la anécdota, digamos que la categoría, estoy de acuerdo con lo que estaba comentando antes Alex, que en este momento en Ucrania hay una situación de descomposición interna muy potente, hay unas luchas internas cada vez más evidentes, probablemente lo que está intentando con la situación del frente y con toda esta situación, el propio Zelensky apuntando esta reestructuración es sacándose a su principal enemigo político de encima. Empiezan a ser cada vez mayores los rumores de que los norteamericanos, los estadounidenses, quieren dar una solución antes de las elecciones, porque obviamente ya la solución no es buena para los intereses norteamericanos, que han puesto mucha carne en el asador en Ucrania, pero puede ser todavía peor. Es decir, si a partir de ahora colapsa Ucrania y Rusia todavía avanza mucho más en territorio y avanza mucho más hasta el Dnieper, por ejemplo, en Ucrania, eso son noticias muy malas para el presidente Biden a pocos meses de la campaña electoral y de las elecciones en Estados Unidos. Por lo tanto, en Estados Unidos se empieza a plantear cada vez más la idea de que hay que llegar a un acuerdo. Es mejor un mal acuerdo, digámoslo así, antes de que la situación empeore. Pero ahí nos encontramos con que el presidente Zelensky es obstinado, quiere mantener el conflicto militar, no quiere buscar la solución y en este sentido probablemente los norteamericanos estaban barajando la posibilidad de ser sustituido por Valery Zaluzhny y de ahí es la purga interna. Pero obviamente eso va a generar un conflicto y una desestabilización interna importante. Ya por concluir, lo que llevamos diciendo varias semanas, en el frente, de una manera lenta pero sistemática, producto de la paciencia rusa y de la superioridad, el avance en todos los frentes, a lo largo de toda la línea de frente, es constante y da la sensación de que la caída de Avdiivka va a ser inminente, es decir, es cuestión ya de horas y de días, con la simbología tan importante que tiene, porque era una plaza muy importante para los ucranianos, defendida desde el año 14 y además que estaba afectando gravemente a la seguridad de los ciudadanos de Donetsk por los bombardeos constantes de la artillería. Por lo tanto, el presidente Putin probablemente antes de las elecciones de marzo va a poder garantizar a los ciudadanos de Donetsk, que ya son ciudadanos rusos, en la completa seguridad de que no van a ser bombardeados por el ejército ucraniano desde estas posiciones.
Bueno, pues pendientes de la situación en el frente, también de la batalla comunicativa, vamos a hacer una breve pausa y enseguida analizamos la entrevista de Tucker Carlson y la noticia que contábamos al principio del programa. Lo está anunciando el medio Newsweek, hablando de posibles sanciones a Tucker Carlson por su entrevista a Vladimir Putin, que viva la libertad de prensa y la libertad de expresión. Hacemos nada, 2 minutos de descanso y enseguida volvemos. No puede volver atrás y cambiar el principio, pero puede comenzar donde está y cambiar el final. En Luna Sevilla queremos ser su asesor financiero de referencia para mejorar su presente y su futuro patrimonial, prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros. Somos una empresa con una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Visite nuestra web lunasevilla.es o llame al 91 762 3442. ¿Se puede poner a prueba vuestra tecnología de trading? Sí. ¿Y vuestra ejecución funciona al milisegundo? Sí. ¿Y vuestros spreads están entre los más bajos del mercado, no? Si quiere, puede probar nuestra primera demo. Es difícil encontrar un broker que cumpla con todas sus expectativas. O quizá no tanto. Active Trades, broker online desde 2001. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Si estás viendo esta cadena es que te gusta estar bien informado y te gustan mucho los mercados financieros. Y lo más importante de todo, te gusta sacarle dinero al mercado. Así que tenemos una cita en Cierre de Wall Street los lunes a las 9:30 de la noche, los martes y los jueves un poquito antes, a las 9:15. Aquí estaremos en Negocios Televisión explicando, consultorio, explicando por qué tomo decisiones de compra, por qué vendo, todo lo relacionado con los mercados. Ese consultorio a vuestra disposición para ver cómo veo el mercado y un montón de novedades que iremos anunciando próximamente. Ya estamos de vuelta en Todo es Geopolítica, de vuelta en Negocios Televisión, pendientes de lo que seguramente va a ser una entrevista histórica, seguramente la entrevista más vista de toda la historia, esta entrevista de Tucker Carlson a Vladimir Putin, que parece que ya empieza a tener consecuencias. Se lo contábamos al principio del programa, se lo contábamos también hace apenas unos minutos en el informativo de Negocios Televisión. Newsweek está apuntando a que la Unión Europea quiere sancionar, quiere prohibir directamente la entrada de Tucker Carlson en la Unión Europea por esta entrevista a Vladimir Putin, una entrevista que ni siquiera ha salido, ni siquiera se ha publicado, saldrá mañana por la tarde aquí en España y que, bueno, pues como ya está dando mucho que hablar. Diego, quiero preguntarte precisamente por esta cuestión, la falta de libertad de expresión, la censura que hay en Europa. Vamos a ver también cómo responde Estados Unidos, pero una entrevista, como decía, que ni siquiera se ha publicado y que ya pues está trayéndole consecuencias a Tucker Carlson. Pues sí, Sergio, mira, precisamente estábamos comentando esto ahora en esta pequeña pausa entre los tres y la verdad es que nos parece cuanto menos sorprendente, ¿no? O sea, bueno, sorprendente, yo ya en la Unión Europea yo ya me creo cualquier cosa, eso te lo puedo asegurar. Pero que quieran vetar a un periodista por hacer una entrevista a un líder internacional, o sea, de entrada es totalmente inconcebible en un Estado de Derecho y en en una unión de países que teóricamente tenemos una libertad de expresión. No entiendo por qué sí que le pueden dar pábulo a una entrevista directamente que se haga a Zelensky, en cualquier caso, y no a Vladimir Putin, ¿no? Es totalmente incomprensible. Sí que es verdad que dentro de ese veto, fíjate, me he quedado antes con las ganas de comentar una cosa muy pequeñita, perdona que haga el inciso, con respecto al ataque ruso. Es curioso como cuando Rusia ataca a Ucrania se dan cifras de muertos y cuando Ucrania ataca a Rusia no se da ningún tipo de cifra. Pero bueno, quitando ese pequeño detalle, quizás deberíamos de entrar en realmente ahora mismo, tal y como está la situación, en
digamos, atacar, entre comillas, a un periodista, a un país totalmente libre y que puede hacer entrevista a quien le dé la revísima gana, y encima que es un periodista muy, muy republicano y que sabemos quién va a ganar las próximas elecciones en Estados Unidos, ¿realmente es conveniente para Europa en este momento? ¿Realmente es conveniente, no digo posicionarnos o escorarnos más hacia un lado o hacia otro, no estoy entrando en esos detalles, estoy hablando de una auténtica libertad? Cuando nosotros llevamos la bandera de la libertad directamente en la Unión Europea y nuestro himno es de la libertad y nuestra bandera es de la libertad, me parece increíble que podamos estar haciendo otra cantidad de cosas, se vete una línea periodística, se vete directamente, no unas ideas, cuando aquí podemos hablar, fíjate qué cosas, que hablamos en Europa, que algunos países, oye, que bueno, es muy libre, ¿no?, prohíben algunos partidos políticos, bueno, son decisiones de los países. Pero estamos hablando de cosas tremendamente radicales que van contra los principios de casi hasta el ser humano. Pero bueno, aún así nos lo tendríamos que plantear. Por ejemplo, aquí en España no se permite perfectamente, tenemos una libertad de que se permite incluso partidos que pueden ir en contra de la integridad del propio país, de la propia nación. Eso es muy grave, pero se permite. Y de repente un señor que va a hacer una entrevista a un presidente de un país, a un primer ministro de un país, a un líder de un país, ¿de verdad estamos yendo por ese camino? ¿Realmente Europa quiere coger esa senda y dirigirse por ahí? Francamente, creo que hacemos un flaco favor a nuestra imagen internacional, hacemos un flaco favor a nuestro sistema democrático y hacemos un flaco favor a lo que puede venir en un futuro de cara a realmente a los aliados que necesitamos. No que los queramos, que los necesitamos. Saber también cómo lo ves tú, hay que decir, como bien estaba explicando Diego, se han hecho entrevistas a Saddam Hussein aquí, ya que estábamos hablando de España, se han hecho entrevistas a Josu Ternera, por ejemplo, que seguro que muchos de ustedes lo conocen, y sin embargo, pues ahora nos estamos echando las manos a la cabeza porque hagan una entrevista a Vladimir Putin. No sé cuántas entrevistas ha dado Zelensky en Estados Unidos. No entiendo el revuelo de todo esto y sobre todo, bueno, pues que la Unión Europea se esté planteando, solo pensarlo, sancionar a Tucker Carlson por esta entrevista sin ni siquiera conocer de qué se trata, sin ni siquiera conocer el fondo de la misma, ¿no? Aris, te preguntaba, sí, perdona. Bueno, siguiendo un poco con la misma línea de Diego, a mí me parece una absoluta aberración. Puedo entender que haya discrepancias profundas en lo que a valores se refiere, y puedo llegar a entender que una parte no menor de la población pues sienta un sentimiento de repudia, de hastío y de incomodidad cuando hablamos de figuras como Putin, ¿no? Pero vaya, es igualmente cierto que, recogiendo un poco el cable de lo que comentabais, a lo largo de la historia hemos tenido infinidad de ejemplos. Yo personalmente disfruté muchísimo hace cosa de 10 años viéndome las 4 entrevistas que le hizo Oliver Stone al propio Putin en el lapso de varios meses, que personalmente las recomiendo muchísimo. Y en fin, y que dan una visión que trasciende mucho más allá de lo que en este caso es el conflicto estrictamente militar en Ucrania, y que aborda pues un poco la propia idiosincrasia de Rusia, el papel que juegan pues los distintos estamentos del país, la propia visión del presidente en un contexto como fue su llegada al poder tras la edición de la disolución de la Unión Soviética, en fin, etcétera, etcétera, ¿no? Y pues como comentabais, pues tenemos el caso de Josu Ternera por parte de Évole, hemos tenido entrevistas por parte de la CNN al mismísimo... ahora no me sale el nombre, a Bin Laden, perdón, justo antes de los ataques del 11S, hasta el punto de que hubo una comisión parlamentaria en el Congreso de los Estados Unidos solicitando personalmente al periodista y por extensión a la cadena que facilitasen información sobre su paradero y sobre dónde habían llevado la entrevista, dónde se llevó a cabo, y se negaron en rotundo, alegando pues una cuestión de acuerdos confidenciales con la otra parte, ¿no? Insisto, puedo entender que hay una incomodidad, pero me parece una aberración que se veten este tipo de cosas, y al final, para entender bien un conflicto es importante entender las dos partes, y luego se podrá discrepar o se podrá estar más o menos de acuerdo con las posturas y las visiones que se expongan, pero al final es un presidente a ojos de la mayoría de la población rusa legitimado además,
mucho menos aislado de lo que nos hacen pensar, puesto que una cosa es la visión occidental y la otra, pues el papel y el posicionamiento que tiene Rusia, por ejemplo, dentro de los BRICS, en el sur global, en África, en esta reconfiguración que estamos viendo del continente con la salida, por ejemplo, de Francia de toda la zona del Sahel que está ocupando Rusia, etcétera, etcétera. Yo personalmente creo que es una muy buena oportunidad para ver una visión distinta y al final creo que esto va a tener importantes ondas expansivas en el terreno internacional porque, bueno, Carlson al final, no olvidemos que era el faro ideológico y la cabeza visible de la Fox. La Fox, que al final es el principal pilar informativo de la banquilla republicana en Estados Unidos. Es una figura que a día de hoy mantiene una influencia enorme, sobre todo en torno a los sectores más conservadores y religiosos del país, y todo esto al final es un caladero de votos muy importante para el propio Trump, a quien, por cierto, hace unos meses también entrevistó antes del inicio de la campaña de las primarias. Yo creo que todo esto lo que va a contribuir es a añadir más, si cabe, convencimiento al ala republicana, tanto a senadores como congresistas, en el cese de la ayuda tanto económica como militar a Ucrania, alegando pues, bueno, una visión que puede no ser la mayoritaria ni mucho menos la compartida, pero que está habiendo cada vez más pues, impulsada por el resurgir de Trump, que salvo sorpresa y salvo inhabilitación, pues volverá a liderar los republicanos en las presidenciales del próximo 5 de noviembre. Bueno, pues desde luego una entrevista que ya está dando mucho que hablar y que también hace que nos planteemos algunas preguntas, como por ejemplo, ¿hacia dónde estamos yendo en Europa? ¿Qué nos está pasando? Y sobre todo, Pedro, que es la pregunta que te quiero hacer, ¿por qué hay tanto miedo a Putin? ¿Por qué hay tanto miedo a esta entrevista? ¿Qué no quieren que sepamos o qué no quieren que podamos ver o que podamos pensar por nosotros mismos, ¿no? Quizás es, bueno, lo más evidente, parece que no quieren que tengamos una segunda parte, otra versión. Pues efectivamente, Sergio, solo el mero plantearse esta posibilidad a mí me parece delirante. Pero tampoco no me sorprende, porque llevamos meses, y yo lo digo en propia persona, yo llevo meses sufriendo todas las voces que simplemente estamos fuera del discurso oficial, en nuestras actividades diarias, sufrimos las consecuencias de esta censura que hay, de esta falta de libertad de expresión que hay en estos momentos en el conjunto, en España y en la Unión Europea, y que se utilizan pues una serie de subterfugios como el tema reputacional, lo políticamente correcto, pero que nos hacen padecer simplemente a las personas que tenemos opinión propia, opiniones legítimas, es decir, yo soy cónsul honorario de Rusia y he defendido y defenderé la amistad y el interés mutuo y mutuamente beneficioso de la relación entre Rusia y el conjunto de la Unión Europea desde el punto de vista económico, desde el punto de vista cultural, desde todos los puntos de vista. Y indudablemente estamos viendo esta censura, esta falta de libertad, que digo que es delirante y que es además un error político mayúsculo, porque el discurso que hemos tenido desde el principio es que esta era una confrontación de distintos modelos. Un modelo que defendía en Ucrania la Unión Europea, un modelo de valores y de ideales, entre ellos, pues por ejemplo, la democracia y la libertad de expresión, y vemos que esto no es así. Vemos que la cultura de la cancelación, el bloquear a los medios de comunicación rusos como RT o Sputnik, el amenazar a un periodista con sancionarlo en su entrada en la Unión Europea solamente por hacer su trabajo, que es entrevistar, intentar saber el punto de vista en un conflicto tan importante para el conjunto de la humanidad y en concreto para los europeos, es algo delirante, es un error en términos filosóficos, en términos éticos, mayúsculo. Y además es un error político también gigantesco, es decir, si tú ahora mismo a un líder
de opinión como es Carlson para los norteamericanos, especialmente para los republicanos, tú lo quieres sancionar y lo pones en una lista de sanciones de la Unión Europea, la respuesta, estoy seguro, de los republicanos en Estados Unidos va a ser recíproca. También va a haber sanciones y a lo mejor nos encontramos que entramos en una caja de Pandora que la señora von der Leyen y compañía no saben en qué jardín, nunca mejor dicho la expresión de jardín, que es muy repetida por el señor Borrell, no saben en qué jardín se van a meter. Por lo tanto, lo considero un error mayúsculo en términos políticos, en términos filosóficos, en términos éticos, pero no me extrañaría nada. Creo que estamos los actuales dirigentes de la Unión Europea son el peor nivel en décadas. No tienen, desde luego, visión política alguna y además están intentando instaurarnos a los ciudadanos europeos en el pensamiento único, en lo políticamente correcto y en la asunción de sus valores y de su discurso único y sin ningún tipo de alternativa. Por lo tanto, la verdad es que a mí me parece algo deplorable en su conjunto. Pedro, pues de momento con Negocios Televisión lo van a tener complicado porque vamos a seguir haciendo, diciendo y pensando lo que nos dé la gana. No sé si os pasa además a vosotros, pero yo cada vez tengo más ganas de ver esta entrevista de Tucker Carlson con Vladimir Putin. Seguro que eso está pasando también a todos vosotros. Y antes de terminar os quiero preguntar por otro presidente ruso, en este caso un expresidente, Medvedev, que ha hecho unas declaraciones pues que habéis comentado muchas veces aquí los analistas de Todo es Geopolítica. Habla de que en el momento en el que haya un conflicto entre Rusia y la OTAN va a ser el apocalipsis, que va a ser el final. Hablaba de que no va a ser una guerra de trincheras, sino más bien una guerra nuclear. Diego, quiero saber cómo valoras estas declaraciones de Medvedev. Da miedo, pero bueno, al final es lógico, ¿no? Si se llega a un conflicto de este calado, pues no hay otra. Bueno, Sergio, la verdad es que no hay nada nuevo bajo el sol, ¿eh? O sea, realmente es algo que venimos escuchando desde la misma Guerra Fría. En el momento que se abra la caja de los truenos va a haber para todos, eso está claro. Evidentemente, ante esta situación estamos hablando de lucha de gigantes. Una lucha de gigantes muy fuertes, muy potentes. Evidentemente Rusia con una posición, pues en este caso vamos a decir hegemónica, tal y como está ahora mismo justo entre Oriente y Occidente, pues una posición increíble. Y la OTAN, pues la verdad es que el problema que tiene la OTAN es que está como a verlas venir, ¿no? Un poquito, sí, tienes a Estados Unidos que dirige un poco el cotarro y el resto estamos un poquito a verlas venir. ¿Qué me dices? Y luego ya cuando te vayan a llamar ya me lo pensaré. Bueno, pues esto al final es una pequeña casa de locos. Las declaraciones, bueno, pues sí, son unas declaraciones más. Evidentemente no creo, nunca digas de este agua no beberé, pero no creo que lleguemos a un conflicto de esas características, teniendo en cuenta que efectivamente sería el apocalipsis, ¿no? O sea, no te digo el Armagedón casi, pero sí el apocalipsis. Hay que tener en cuenta que son dos potencias bien armadas, con una situación que esto realmente al único que le favorecería sería África y Asia, ¿no? O sea, realmente nosotros entre la OTAN y Rusia, pues francamente yo creo que no es ni momento, ni es un planteamiento lógico, pero no creo que sea, vamos a decir, actual. Yo creo que se va a repetir en el tiempo y lo vamos a tener sin idea. Muy rápido, porque nos quedan 2 minutitos. Quiero saber también tu opinión sobre esto y también, bueno, la viabilidad de este conflicto, aunque ciertamente la guerra en Ucrania en parte ya está siendo un conflicto, ya está siendo prácticamente una guerra, ¿no?, entre Rusia y la OTAN. Sí, no sé quién es. Sí, Aleix, perdona, te decía a ti, perdona. Perdón. Bueno, por complementar las palabras de Diego, yo voy a hacer otro enfoque, empezando quizá por el hecho de que Medvedev, a mí personalmente siempre me ha parecido una figura polémica que es dado a discursos un tanto extremistas. Es decir, quizá en ese sentido es la antítesis de Putin, que es un perfil mucho más analítico y mucho más comedido, y Medvedev es un perfil más explosivo y más dado a una cierta beligerancia narrativa, ¿no? No es que no
me lo tome en serio, pero bueno, no es algo que tampoco me sorprenda porque he visto otro tipo de comentarios de este tipo. Pero sí que por poner datos en contexto, justamente ahora en febrero han empezado los Steadfast Defender, que son los mayores ejercicios de la OTAN desde la Guerra Fría. Movilizan a 90.000 efectivos de los 31 países miembros junto a Suecia, que todavía está pues, en quiero y no puedo. Maniobras que se van a dar además en un escenario multiplataforma, desde Estados Unidos, pasando por Europa continental, Reino Unido, el Ártico, vías de transporte marítimo, etcétera, etcétera, que son movilizaciones tanto en forma como en cuantía que no se veían desde el 1988, en lo que era el Reforger 1988, que fue una operación que movilizó, pues, en cuanto a prácticas defensivas de la OTAN, pues a 125.000 efectivos, ¿no? En ese sentido, creo que es una declaración de intenciones y también algo que nos tiene que poner un poco en alerta y que estamos viendo también un cierto pánico visceral, pues, por ejemplo, en los países del Báltico y en ciertas zonas de Escandinavia. Creo que al final creo que es algo de un escenario de suma cero y cuanto más se refuerce la OTAN en el flanco este, más obligará a Rusia a destinar recursos también para disuadir pues, una potencial confrontación, lo que al final deriva en una suma constante de efectivos en una parte y otra de la frontera e incrementa las opciones de un eventual error de cálculo. Bueno, pues pendientes también de estas movilizaciones, este Steadfast Defender y también la respuesta que va a haber por parte de Irán, de China y de Rusia, que lo anunciaba precisamente hace unas horas contra el almirante iraní. Os doy las gracias a los tres, nos quedamos ya sin tiempo. Pedro, Diego, Alex, un placer teneros por aquí. Muchas gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias, muy buenas tardes. Hasta luego. Gracias por acompañarnos en la tarde de hoy, también a todos nuestros espectadores. Un día más les decimos que no se vayan porque seguimos informándoles de la actualidad, de las últimas horas, de la economía, de la geopolítica. Seguimos como siempre con la mejor programación aquí en su casa, en Negocios Televisión.